Yo prejuzgo, tú prejuzgas, nosotros prejuzgamos, ustedes prejuzgan. Vamos a hablar de prejuicios. ¿Qué son? ¿Cómo se forman? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer al respecto? Hola, mi nombre es Fer. Soy abogado especialista en derechos humanos y desde hace 2 años estudiante de psicología. Y hoy les quiero platicar sobre un tema que me parece de lo más interesante y que la verdad, la primera vez que leí al respecto me voló un poquito la cabeza. Uno de los temas que más me han interesado en mi práctica profesional durante los últimos 10 años es precisamente la lucha por la igualdad y en contra de la discriminación. Y lo que normalmente decimos en el mundo de los derechos humanos es que tenemos que combatir los prejuicios y erradicar los estereotipos. Sin embargo, la primera vez que leí sobre la psicología social de los prejuicios, me quedé pensando si en realidad no estamos haciendo todo mal y si de verdad es posible erradicar los prejuicios. Por eso, hoy les quiero compartir 6 datos bien interesantes sobre qué son, cómo se forman y sobre todo qué podemos hacer respecto de los prejuicios. Número 1. ¿Qué es un prejuicio? Empecemos entonces por definir al prejuicio. Un prejuicio puede entenderse como una actitud negativa en contra de un grupo o de un individuo basada en estereotipos. Como cualquier otra actitud, los prejuicios tienen 3 elementos. Un elemento cognitivo, es decir, las creencias, un elemento afectivo, es decir, los sentimientos, y un elemento conductual, es decir, algo que te lleva a la acción. Por poner un ejemplo, una persona prejuiciosa en contra de las y los mexicanos puede creer, elemento cognitivo, que somos criminales, narcotraficantes y violadores. Eso puede generar un sentimiento de miedo, es decir, el elemento afectivo, que a su vez lleva a la persona a gastar miles de millones de dólares en construir un muro para defenderse, es decir, el elemento conductual. Número 2. ¿Qué son los estereotipos? Si los estereotipos son parte de la base cognitiva de los prejuicios, tenemos entonces que entender también qué son los estereotipos. Un estereotipo puede definirse como una generalización excesiva, imprecisa y resistente a la información novedosa. Un estereotipo es básicamente una generalización. Como cualquier otra generalización, no necesariamente todo el tiempo los estereotipos tienen que ser ni negativos ni falsos. Hay ocasiones en las que un estereotipo puede llegar a resultar verdadero o incluso útil para los procesos cognitivos de nuestra mente. Por ejemplo, un estereotipo que existe sobre las personas adultas mayores es que tienden a tener más problemas de salud. No necesariamente todas las personas adultas mayores tienen problemas de salud excesivos comparados con el resto de la población. Sin embargo, el generalizar de esa manera y asumir que todas las personas adultas mayores tienden a tener más problemas de salud nos puede ayudar incluso a formular políticas públicas que atiendan las necesidades específicas de esta población. Por ponerles otro ejemplo, un estereotipo podría ser que las personas estadounidenses no les gustan el saludo de beso y abrazo. Como personas mexicanas, si en algún momento viajamos a Estados Unidos, el estereotipo puede resultarnos útil para evitar situaciones complicadas si llegamos a saludar de beso o de abrazo a una persona y esta persona se saca de onda. Hay casos, como ven entonces, donde los estereotipos pueden resultarnos incluso útiles. El problema principal con los estereotipos, y en esto coinciden muchos de los autores, es no tanto la generalización como tal, sino la sobregeneralización, o cuando esos estereotipos particularmente se basan en información un poco errónea. Por ejemplo, decir que todas las y los mexicanos somos gente floja es efectivamente un estereotipo que resulta falso y negativo porque sobregeneraliza y asume que todas las personas de México son flojas, y puede que haya muchas personas flojas en México, pero eso no significa que todas las personas de México sean flojas. Número 3. ¿Cuál es la base social de los prejuicios? Hay diferentes fenómenos sociales que pueden explicar por qué existen los prejuicios. 2 de ellos son la desigualdad y la socialización. Respecto de la desigualdad, hay numerosos autores y autoras que afirman que la existencia de desigualdad en sí misma conlleva necesariamente a la existencia de prejuicios, porque el prejuicio se vuelve una especie de herramienta o mecanismo que permite mantener y sostener esa desigualdad económica o de poder que existe entre 2 grupos de personas. Hay estudios bien interesantes, por ejemplo, que nos enseñan que las personas que pertenecen a las clases socioeconómicas más altas, a la hora de tratar de explicar por qué se produce la riqueza de las personas, tienden a sobreestimar factores como esfuerzo, dedicación, tiempo, y subestiman los factores como conexiones, dinero o incluso la suerte. Por otro lado, la socialización.
Hay muchos estudios que nos han demostrado que los y las niñas tienden a exhibir los prejuicios de sus padres o sus madres. Uno de los estudios más interesantes que a mi parecer existen sobre los efectos de la socialización en la formación de los prejuicios es el estudio que hizo un cuate que se llama Adorno en 1950 junto con otro grupo de investigadores que lo que estaban buscando era tratar de entender qué es lo que había ocasionado que las personas en la Alemania nazi hubieran desarrollado estas conductas tan hostiles en contra de la población judía. Este estudio encontró varias cosas que pudieron comprobar la existencia de algo que denominaron la personalidad autoritaria. Primero, encontraron que las personas que tienden o que tendían a tener conductas hostiles hacia la población judía normalmente también tenían conductas hostiles hacia otras minorías. También encontraron que estas personas compartían ciertas tendencias de su personalidad. En particular, encontraron que compartían 3 factores: intolerancia hacia la debilidad, una actitud bastante punitiva y un respeto sumiso hacia las autoridades de su mismo grupo. Todo esto llevó a este grupo de investigadores a concluir que existía una personalidad denominada personalidad autoritaria que además hacía que las personas fueran más propensas a los juicios. Tiempo después, otros estudios han no solo demostrado y confirmado la existencia de la personalidad autoritaria, sino que también han encontrado otros rasgos interesantes sobre este tipo de personas. Primero, encontraron que normalmente las personas con personalidad autoritaria compartían el hecho de haber sido expuestas a una disciplina bastante estricta durante su crianza. También encontraron que las personas con este tipo de personalidad tienen una inseguridad que normalmente las vuelve inflexibles frente a la ambigüedad y por lo tanto no pueden tolerar ciertas cosas que se salgan de la norma y de lo que entienden como lo correcto y lo incorrecto. Y finalmente se dieron cuenta que las personas autoritarias tienden a ser mucho más sumisas frente a las personas que tienen poder o que consideran que tienen poder dentro de su grupo, pero más hostiles y agresivas con personas que ven de un grupo o de un estatus inferior al de ellas. Número 4. ¿Cuáles son las fuentes motivacionales del prejuicio? Hay 2 teorías que a mí me parecen súper interesantes para explicar cuáles son los sentimientos o las fuentes motivacionales detrás de los prejuicios. La primera se conoce como la teoría del chivo expiatorio y la segunda como la teoría de la identidad social. La teoría del chivo expiatorio se basa en la premisa que el bloqueo en la obtención de alguna meta, de algún objetivo, de algún recurso, normalmente genera frustración. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien o algo nos impide alcanzar una meta o un objetivo que nos estamos planteando, uno de los sentimientos que será natural es el de la frustración. La frustración, a su vez, genera una actitud hostil. Normalmente, cuando tenemos identificada la fuente de la frustración, podemos dirigir nuestra frustración hacia el objeto que lo está generando. Sin embargo, en casos donde la fuente de la frustración es desproporcionadamente más fuerte o más poderosa que yo o no conozco cuál es la fuente de la frustración, ocurre un fenómeno que se conoce como la agresión desplazada. Es decir, como no tengo a quién echarle la culpa, termino por echarle la culpa a alguien que no va a oponer resistencia. Un ejemplo de cómo funciona la teoría del chivo expiatorio es la frase que comúnmente se utiliza en Estados Unidos e incluso en México para hablar de las personas migrantes. Las personas migrantes nos están quitando nuestros trabajos. En la medida en que nos sentimos frustrados y frustradas porque no estamos obteniendo un logro que es conseguir un trabajo, desplazamos nuestra agresión no hacia, por ejemplo, la empresa que no nos contrató o hacia el sistema que nos impide ser contratados y la ponemos en un grupo minoritario que sabemos que no tiene tantas posibilidades de pelearse o de resistir la agresión que les estamos imponiendo. La segunda teoría que me parece muy interesante para explicar la base motivacional de los prejuicios es la conocida como la teoría de la identidad social de Tagfeld y Turner. Esta teoría básicamente nos explica por qué el pertenecer a un grupo puede favorecer nuestra autoimagen o nuestra identidad propia y consecuentemente la identidad social. Se basa principalmente en la categorización. Nuestro cerebro humano, que no logra procesar la complejidad del universo, tiene ciertas herramientas o técnicas para poder simplificarlo y una de esas es categorizar. Tendemos a agrupar a las personas, incluidas a nosotras mismas, en categorías o grupos, porque esto nos facilita nuestra comprensión del mundo. También tendemos a identificarnos con ciertos grupos que se conocen como endogrupos, y en el proceso de identificarnos con ellos logramos incrementar nuestra autoestima. Piénsenlo,
Pertenecer a un grupo se siente bien, nos genera una sensación de pertenencia, de identidad, que incluso para ciertas personas cuando llegan a tener autoestima baja o una imagen negativa de sí mismas, lo que hacen es unirse a grupos o formar parte de algún grupo que les ayuda a elevar esa autoestima. Y finalmente nos comparamos. Cuando formamos parte de un grupo, es decir, nuestro endogrupo, tendemos entonces a compararnos con otros grupos para poder aumentar esa imagen positiva que tenemos de nosotros mismos. Esta comparación lleva a lo que se conoce como el sesgo endogrupal, que básicamente explica que la forma en la que tendemos a percibir a nuestro grupo o a los miembros de nuestro grupo va a ser siempre más favorable que la forma en la que percibimos a los miembros de los exgrupos. 5. ¿Cuáles son las fuentes cognitivas de los prejuicios? Hasta este punto, hemos visto que los prejuicios pueden explicarse a través de distintas teorías como el desplazamiento de frustración, la socialización o incluso las ganas de mejorar nuestra autoestima. Existen también ciertas corrientes que nos dicen que los prejuicios y los estereotipos no necesariamente vienen de algo como la malicia del corazón, sino que más bien son subproductos o parte de procesos normales que ocurren en nuestro pensamiento. Y hay dos de estos fenómenos que podrían explicar la existencia de los prejuicios. Primero, la categorización. Hace unos momentos decíamos que tendemos a agrupar las cosas y las personas en el mundo para poderlo entender mejor. Y eso es uno de los procesos normales que tiene nuestro cerebro. Pensemos, por ejemplo, en los colores. Los colores en realidad son un espectro, pero a la hora de que los estamos entendiendo cuando somos pequeños y pequeñas, tendemos a decir rojo, azul y verde. A pesar de que sabemos que existe una gama muy amplia de rojos, una gama muy amplia de azules, una gama muy amplia de verdes, nuestro cerebro los procesa de mejor manera si creamos categorías. En ese sentido, la categorización lo que genera son la base social de los prejuicios, que ya habíamos dicho que son los estereotipos, y los estereotipos, por lo tanto, los podríamos entender como una especie de atajos cognitivos que utiliza nuestra mente para poder resumir información respecto de una persona o grupo de personas de manera más sencilla que recordando la lista infinita de categorías o características que puede tener este determinado grupo o persona. El segundo fenómeno que me parece el más interesante de todos es lo que se conoce como la correlación ilusoria. Y esto busca explicar también por qué surgen los prejuicios como parte de un proceso natural de pensamiento de nuestras mentes. La correlación ilusoria se basa en un fenómeno que se conoce como la saliencia o la relevancia del estímulo. Esto quiere decir básicamente que los estímulos que no son tan comunes o que no nos topamos tan frecuentemente se vuelven particularmente llamativos a nuestra atención, y esto es lo que se conoce como estímulos salientes o relevantes. Al ponerle más atención a un estímulo, lo que termina pasando es que se queda mejor grabado en nuestra memoria y por lo tanto lo podemos recordar también de una manera mucho más sencilla cuando tratamos de evocar ese recuerdo. El recordar algo con más facilidad y con más viveza tiene a su vez el efecto de que tendemos a pensar que ha ocurrido muchas más veces de lo que ha pasado. Es decir, un estímulo saliente o relevante se vuelve algo más llamativo que captura nuestra atención. El hecho de que haya sido capturado por nuestra atención nos permite recordarlo de una mejor manera, y a la hora de que lo recordamos tendemos a pensar que lo estamos recordando mejor porque ha pasado más veces de lo que en realidad ha pasado. Esto se conoce como sobreestimar la ocurrencia de un evento. Cuando juntamos la sobreestimación de la ocurrencia de un evento con otro evento que nada tiene que ver, pero que también es un estímulo saliente o relevante, tenemos lo que se conoce como la correlación ilusoria. Pensemos en un ejemplo. Ustedes viven en una población bastante pequeña, que todo mundo se conoce y en realidad casi nunca ves personas de otra parte o de otro lugar. De repente te topas en un crucero mientras vas manejando a una persona que tiene un vestido amarillo. Se va a quedar más grabada en tu cabeza porque no estás acostumbrada a ver personas con vestidos amarillos caminando por tu ciudad. Ahora, cuando tienes grabado esto en tu cabeza, vas a empezar a sobreestimar la ocurrencia de ese fenómeno. Es decir, vas a pensar que está pasando más veces de lo que en realidad está pasando. Tienes ahí tu primer estímulo relevante. Pensemos ahora que en otro evento distinto, en el noticiero de la noche, una reportera empieza a narrar la historia de cómo una persona con un vestido amarillo asaltó a un grupo de personas que iban caminando por un parque. Tú ya tienes en tu cabeza registrado el evento de la persona vestida de amarillo que te topaste en el crucero, y además tu cabeza, a partir de la saliencia del estímulo, está creyendo que eso está pasando más de lo que en realidad está pasando. Cuando juntas eso con una noticia que también es un estímulo saliente o relevante, como el robo a una familia en un
parque, tienes lo que se conoce como una correlación ilusoria. Vas a empezar a pensar que todas las personas de vestido amarillo son delincuentes y que todos los delincuentes usan vestido amarillo. Con eso tienes el caldo de cultivo perfecto para la creación de un prejuicio en contra de las personas que usan vestido amarillo. Número 6. ¿Qué hacemos con los prejuicios? Hasta ahora hemos platicado de diferentes teorías que nos explican qué son y por qué se forman los prejuicios. Los prejuicios pueden explicarse a partir de la necesidad de mejorar nuestra autoestima, pueden explicarse a partir de la necesidad de categorizar y simplificar el mundo, pueden explicarse incluso como una especie de chivo expiatorio que nos permiten desplazar nuestra frustración. Eso significa entonces que tenemos que soportar los prejuicios y vivir en una sociedad prejuiciosa y estereotipante. Por supuesto que no. Sin embargo, lo que considero es que la lucha quizás estaba un poquito mal dirigida. Si entendemos que los prejuicios y los estereotipos forman parte de los procesos naturales de nuestro cerebro, entonces lo que tenemos que combatir no son a los prejuicios y a los estereotipos en sí mismos, sino a las consecuencias negativas que pueden traer los prejuicios y los estereotipos en nuestras relaciones e interacciones del día a día. ¿Cómo podemos hacer esto? Como con cualquier otra cosa que queremos cambiar. El primer paso es identificarnos y darnos cuenta de que esos prejuicios y esos estereotipos están ahí. Para eso no podemos pensar en erradicarlos, sino lo que tenemos que hacer es hacerlos visibles, traerlos al frente y enseñarle a la gente a poder identificar dónde están sus prejuicios, dónde están sus sesgos, dónde están sus estereotipos y sobre todo qué consecuencias pueden tener para sí y para otras personas. En la medida en que aprendamos a identificar los estereotipos, es posible que podamos empezar a identificar las consecuencias negativas que estos traen y elijamos día con día evitar esas consecuencias negativas. Hay quizás otras herramientas, por ejemplo, si nos volvemos a la teoría de la correlación ilusoria y partimos de la base de que lo que genera un estereotipo es la saliencia del estímulo, entonces lo que necesitamos es aumentar la representación. Por eso, cuando aumenta la representación de personas o de realidades que normalmente no conocemos o a las cuales no estamos expuestas, esto puede contribuir a erradicar un poco la saliencia o la relevancia del estímulo y por lo tanto cortar la cadena que sería una correlación ilusoria. Ver mujeres en posiciones de poder, ver familias homoparentales nos ayuda a ir eliminando la saliencia de esos estímulos y por lo tanto combatiendo los prejuicios que se asocian a este tipo de experiencias. Y pues nada, si llegaron hasta acá, muchas gracias por quedarse. Este es un experimento que voy a intentar repetir algunas veces más, entonces me encantaría poder escuchar qué es lo que opinan de este tema, si hay algún otro tema que les gustaría que pudiera investigar y platicarles y pues nos vemos en el próximo video.